Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los prolegómenos de la explicación del sacramento de la penitencia. En concreto estábamos explicando los distintos nombres que este sacramento recibe. Habíamos explicado cómo principalmente son 5 nombres: conversión, penitencia, confesión, sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación. Habíamos explicado los 2 primeros y ahora en el punto 1424, que es el que comentamos hoy, 1424, pues después de que ya hablamos así un poco por encima por lo menos qué significa sacramento de la conversión y sacramento de la penitencia, vamos con los otros 3 nombres: sacramento de la confesión, del perdón y de la reconciliación. Dice así: es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Bueno, como os podéis imaginar, cuando llegue el momento de explicar el sacramento de la penitencia, de la confesión, pues en toda su profundidad, pues hablaremos y explicaremos también el porqué de la confesión y de la acusación personal de los pecados ante el sacerdote, los motivos también teológicos, por qué es necesaria esa acusación de nuestros pecados ante ese sacerdote que es ministro de Dios. Como es lógico, cuando llegue ese momento allí nos explayaremos, Pero, aunque sea brevemente, creo que en este momento que se están como describiendo los nombres, llama la atención que uno de los nombres que se le da a este sacramento es sacramento de la confesión, siendo así que la confesión de los pecados pues es uno de los elementos, porque también podía ser, sabéis que son 5 los elementos del sacramento, de este sacramento: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Los 5 elementos integran el sacramento. Pero curiosamente en la tradición y popularmente, de esos 5 puntos, el que más le ha dado el nombre, bueno, o quizás no uno de los 2 que más le ha dado el nombre al sacramento ha sido el sacramento de la confesión. Digo uno de los 2 porque también cuando decimos sacramento de la conversión, pues estamos hablando del arrepentimiento, del dolor de los pecados, ¿no? O del propósito de enmienda. Sin embargo, pues no ha quedado el nombre sacramento del examen de conciencia. Pues no, podía haber sido, pero bueno, porque también es uno de los 5 elementos. Sacramento de la penitencia cumplida, pues tampoco se le ha dado ese nombre, aunque podía haber sido, porque era uno de los 5 puntos. Es decir, que se trata de describir este nombre, el sacramento de la confesión, está describiendo al sacramento por uno de los 5 elementos que lo configuran, en concreto por el tercero: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. ¿Por qué ha sido este aspecto, el de la confesión oral de los pecados, el que le ha dado el nombre? Porque hay que decir
que popularmente hablando, la forma más frecuente con la que designamos al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la conversión, pues la forma más popular es sacramento de la confesión. ¿Por qué ha sido este nombre el que se ha impuesto así popularmente? Pues hombre, no es fácil dar una respuesta. Yo creo que también habrá que decir que el motivo por el que este nombre es el que más ha cuajado popularmente, porque viene también a responder a esa educación que todos hemos recibido desde pequeños, que hemos recibido en el seno de nuestras familias, a la importancia de ser transparentes, a la importancia de no tener doblez. ¿Cuántas veces hemos recibido de nuestras madres, de nuestros padres, en la infancia, ese consejo, más que consejo, incluso hemos sido inquiridos, hemos sido guiados, ¿no?, para ser transparentes? ¿Cuántas veces se nos ha dicho en casa cuando éramos pequeños: mira, cualquier cosa que hagas mal, dímela directamente a mí, yo que la sepa por ti, que no me tenga que enterar por ahí de lo que has hecho mal? Es importante que si has roto una cosa, si una cosa la has hecho mal, que seas tú el que la digas personalmente. Es más, se nos ha hecho hincapié que puede ser mayor la malicia de haber ocultado una cosa que no del hecho de haberla roto. Dice, pues mira, pues si te ha roto el jarrón, se te ha roto el jarrón, pero peor todavía será que estés ocultándolo o que tengas la incapacidad de ser transparente y ser directo. Yo creo que desde pequeños se nos ha insistido mucho en ese valor, en el valor de la transparencia. De la transparencia. Creo que eso ha formado parte de una educación sana, equilibrada, y posiblemente por eso el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, popularmente hablando, pues ha sido descrito con ese término que lo configura, sacramento de la confesión. El caso es que, como dice aquí, es un elemento también esencial de este sacramento. Forma parte esencialmente, es decir, ese confesar ante el sacerdote como ministro de Jesucristo. Yo creo que también el hecho de que forme parte de ese sacramento la confesión personal remarca mucho que un sacramento es siempre un encuentro personal, un tú a tú. Nosotros no nos acercamos al Señor como rebaño, nos acercamos en un tú a tú. Fijaros cómo se remarca el hecho de que Jesús dejó las 99 ovejas y fue en busca de la oveja perdida, y tuvo un encuentro con la oveja perdida, y la buscó, la encontró, la cargó sobre sus hombros. El sacramento de la confesión remarca mucho, y este término remarca mucho, pues el que tu historia concreta es la que Jesús ha buscado. Es la que Jesús ha buscado. Nosotros tenemos una tendencia, cuando estamos en grupo, a abrir el paraguas, como suelo decir yo, así un poco en plan de broma. Abrir el paraguas, porque lo que se dice para todos, corre el gran peligro de que no está dicho para nadie en concreto. Vamos a ser claros. Es verdad que si escuchásemos bien la palabra que es predicada a toda la asamblea, la deberíamos de escuchar como dicha para mí personalmente, como si fuese yo el único asistente a esa asamblea, como si no hubiese nadie más en los bancos, como si el sacerdote pronunciase mi nombre propio cuando está hablando. Bueno, eso es verdad. Pero luego también tenemos conciencia de que nuestra realidad pues difiere bastante de este ideal, y a veces lo que es dicho para todos, como si no fuese dicho para nadie. Y es bueno que nos acordemos de que no hay sacramento que no sea personal. No hay sacramento que no sea personal. A algunos parece que es más fácil entenderlo, pero ojo, todos los sacramentos son personales, son un encuentro personal con Cristo. Esto está muy remarcado en el sacramento de la penitencia por esa confesión oral de los pecados. En el fondo también hay que decir que al Señor le importas tú, le importa tu bien personal, le importa tu bien.
Fijaros que hoy en día, cuando uno siente desinterés por otra persona, cuando no le quiere de verdad, ¿cómo reacciona ante él? Dice, bueno, a mí no me cuentes películas. Le empieza a contar el otro su vida y dice, a mí no me cuentes películas. Ojo, cuando hay un desinterés, uno no está para escucharle al otro, no está para escuchar su historia, no está para escuchar sus penas, no está para escuchar sus pecados tampoco. Con lo cual, el sacramento de la confesión personal de los pecados, es signo de interés. A mí me importas tú, me importa tu historia, me importa tu vida. Cuando hay un amor personal, uno no tiene, pues no tiene reparo, no tiene pereza en entrar incluso en las cosas más desagradables de esa persona, porque es que me importa esa persona. No puedo por menos de acercarme a ella. Pues cuando hemos sido pequeños y no teníamos la capacidad de ir al servicio y el niño necesitaba que le cambiasen los pañales, ¿quién se acercaba a él? Pues su madre, pues porque ella es capaz de estar aguantando un poco pues la repugnancia que pueda suponer el cambiarle sus pañales, ¿no? Porque no le importa, porque el amor que tiene hacia él es capaz de pasar por ese trago desagradable, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa también con el amor de Cristo y con el amor de la Iglesia Madre, que hace de intercesora. No le importa, lo hace con amor, porque cuando hay un interés verdadero en una persona no le importa descender a escuchar su historia personal y lo que pueda haber también de penoso y de desagradable en ella. Que nos quede claro que el desinterés se suele traducir en una indiferencia en la que dice, no me importas tú, no me importa tu historia. Sin embargo, el sacramento de la confesión, como digo, subraya la personalización, subraya el que ante Dios somos desnudos ante Él. Estamos ante Él, la única forma de estar presente ante Dios es estar desnudos en su presencia. Hay un refrán muy hermoso que dice, quien se excusa, se acusa. Quien se excusa, se acusa. También hay el refrán latino, que también solemos utilizar bastantes veces, dice, excusatio non petita, accusatio manifiesta. El que se excusa sin que se lo hayan pedido, se está delatando. Se está delatando. Bueno, pues es claro, creo que también forma parte de la sabiduría popular. La belleza de la autoacusación, la belleza de ser transparente ante Dios. San Agustín, de una forma pues muy intuitiva, como es él, ¿no? Él hablaba nos invitaba y animaba a los cristianos a acúsate para que Dios te excuse. No vaya a ser que si tú te excusas, Dios te acuse. Decía San Agustín, con esa intuición tan grande. Y es cierto, acúsate. Fijaros cómo en el Génesis, después del pecado original, allí existe una especie de excusas. Yo no lo hice, fue Eva la que me tentó, el otro no sé qué. Comienza un proceso de excusarse en vez de acusarse, que hace que, motivo por el cual también ellos no tengan esa capacidad de redención. Sin embargo, cuando David ha cometido ese pecado tan gordo de haber llevado a Urías a la muerte, y cuando es sorprendido por el profeta Natán y es denunciado en esa especie de pequeña evocación que le hace que un hombre tenía varios corderos y otro va a robárselo, etcétera, y él se siente entonces denunciado y él entonces cae en cuenta y dice, verdaderamente eso lo he hecho yo. Entonces él se acusa, en ese acto personal de confesión delante de Dios, se acusa de lo que ha hecho en vez de excusarse. Eso le conmueve a Dios, le conmueve. Cuando hay un arrepentimiento contundente, sincero, ese arrepentimiento pues es muy normal que se trasluzca, que se traduzca pues en una acusación sincera, en una autoacusación.
Sin embargo, cuando el arrepentimiento pues, no es auténtico, no es verdadero, o es insuficiente por lo menos, ¿no?, se suele traducir en una acusación, pero disimulada, intentando también compartir las culpas con otro, que parece que uno conecta un poco el ventilador para esparcer la porquería, y así entonces, porquería esparcida, uno se siente más aliviado, ¿no? Si los que están al lado también están manchados, pues parece que yo me siento más limpio. Bastante tristeza, ¿no? Bastante consuelo tonto es este, pero muchas veces lo hacemos. En vez de acusarse uno a sí mismo, enciende el ventilador para esparcir la porquería, y así mira, pues entonces mi suciedad no contrasta tanto con la blancura que me rodea. Parece que mal de muchos, consuelo de tontos. Bien, pues esta es la grandeza de la autoacusación. Dice San Agustín: acúsate para que Dios te excuse. No vaya a ser que si tú te excusas, Dios te acuse. No vaya a ser que si tú pretendes ser tu propio abogado defensor, Dios sea tu fiscal. Sé tú tu propio fiscal, y entonces Dios será tu abogado defensor. Él te excusará. Esa doctrina de San Agustín, pues como decía yo al principio, conecta bastante bien, ¿no? Conecta casi, yo diría, al milímetro con eso que os decía, ese principio de pedagogía en el que hemos sido educados desde pequeños. Eso que nos decían nuestras madres, la importancia de ser transparente, la importancia de decir las cosas por delante, de no tener que ocultar nuestra falta o nuestra travesura, de no estarla ocultando, sino tener la madurez de expresarla cara a cara. Bien, pero me he quedado a medias. Me he quedado a medias porque es que el punto 1424, decía que el sacramento de la confesión se refiere a la confesión de nuestros pecados, pero también dice, en un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y su misericordia para con el hombre pecador. Es decir, cada vez que nos confesamos, no se trata únicamente de confesar mi pecado, confesar lo feo de mi vida. Es que cuando uno va a este sacramento y confiesa lo peor de su vida, al mismo está confesando lo mejor de Dios. Esto es lo hermoso de este sacramento. Está confesando lo mejor de Dios. Ir a manifestar mis pecados ante el trono de la misericordia es tanto como confesar que si grande es mi pecado, mayor es la misericordia. ¿Por qué digo yo mi pecado? Pues porque lo digo ante un lugar, lo digo ante un momento en el que estoy confesando que mayor es la misericordia de Dios. El libro de San Agustín de las Confesiones, que es un libro en el que él está narrando pues, la historia de su vida, y además no tiene ningún reparo, no tiene ningún empacho, ninguna vergüenza de estar contando pues, toda la historia de su pecado, los tumbos que dio en su vida, cómo fue dando tumbos, metiéndose en una secta, metiéndose en la otra, escapándose de los consejos de Santa Mónica, de su madre. No tiene reparo, no le da vergüenza. Si le da, la supera. ¿Por qué hace esa confesión pública San Agustín? Pues porque él, no por morbo, como a veces puede ocurrir también, no se trata de morbo, se trata de que él, contando la historia del pecado de su vida, está alabando a Dios. Está diciendo, qué grande es Dios, qué misericordioso ha sido conmigo. Es una forma de alabanza a Dios. Leo algún párrafo de este libro de San Agustín, Confesiones de San Agustín. Os invoco, Dios mío, misericordia mía, que me criasteis. Y cuando yo os tenía olvidado, no me olvidasteis. Os invoco para que vengáis a mi alma, a la cual preparáis, para que os reciba con el deseo que le inspiráis. No desamparéis al que ahora os invoca, pues que antes que os invocara me prevenisteis y frecuentemente insintisteis con muchas maneras de voces para que
de lejos os oyese y me convirtiese y os llamase a vos, que me llamabais. Porque vos, Señor, borrasteis todos mis méritos malos, para no dar su merecido a estas mis manos que os hicieron traición. Y prevenisteis todos mis méritos buenos para galardonar a vuestras manos con que me hicisteis. Porque antes que yo fuese, erais vos. Ni era yo algo para que me otorgaseis el ser. Y sin embargo, he aquí que soy por vuestra bondad, que previno todo eso, que me hicisteis y porque me hicisteis, porque vos no tenéis necesidad de mí, ni yo soy tal bien del que vos pudierais ser ayudado, ni puedo en tal manera serviros como para que no os fatiguéis en el obrar, o para que no sufra mengua vuestro poder. Bueno, pues aquí, como veis, está San Agustín, dale que te pego en su libro de las confesiones, diciendo, pues qué paciencia ha tenido Dios conmigo. Yo cuando voy a confesarme estoy cantando la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Creo que es una buena perspectiva que también pues, algún fiel, pues, especialmente cuando le pueda costar especialmente la acusación personal de sus pecados, sería importante que la tuviese. Es decir, yo, confesando mis pecados, estoy alabando la misericordia de Dios. Estoy como diciendo, Dios mío, qué paciencia tienes conmigo, no te cansas nunca, me miras con ojos eternamente nuevos, con ojos de esperanza, con ojos de alegría, me miras como se mira un niño en el que se tiene puesta toda la esperanza. Olvidando que me ha demostrado muchas veces que es súper frágil, pero en ese momento la mirada es una mirada de plena esperanza, como si en ese momento naciese de nuevo, como si no hubiese habido ningún episodio previo que pudiese llevarnos a desconfiar de Él, con toda la esperanza puesta en Él. Bien, este es el primero de los nombres que queremos que se nos ha ofrecido. El sacramento de la penitencia, de la reconciliación, es llamado sacramento de la confesión. Hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. El siguiente nombre que se le da a este sacramento es el sacramento del perdón. Dice, se le llama sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Bueno, pues don y perdón, creo que es importante explicar este doble concepto. Nosotros hemos sido regalados por Dios por sus dones. Todos los dones de la creación han sido dones gratuitos. El hecho de que existamos es un don también gratuito. Estamos rodeados de los dones de Dios. Pero lo que es impresionante es que todavía esos dones han sido superados por el perdón. Don y perdón son dos términos verdaderamente próximos, que uno hace referencia al otro. Perdón significa don perfecto, don supremo, don perfecto. La noción de perdón para el hombre espiritual supera la estricta justicia humana. Y es como si participásemos del exceso de Dios. Es como el Dios desbordado. Dar no es meramente prestar, no se da por obligación. Perdonar no es meramente dejar sin efecto una deuda. No se perdona a la fuerza. Dar y perdonar pertenecen al orden del corazón, pues en el sentido bíblico del término. Se trasciende la mera racionalidad de las relaciones humanas, es algo que lo trasciende plenamente. Para entender un poco pues, por qué se le ha dado este nombre de perdón, hay que decir que Santo Tomás de Aquino, él distinguió entre los dones de naturaleza y los dones de gracia. Y él insistió mucho en que eran muy superiores, infinitamente superiores, los dones de gracia a los dones de naturaleza, los dones sobrenaturales a los naturales. La creación es un don de Dios, pero es verdad que los dones de gracia, el hecho de que
se nos dé el perdón de Dios, es algo que supera mucho, con mucho los dones de naturaleza. La liturgia recoge también este aspecto en una oración colecta que dice: oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Es decir, la forma más contundente con la que Dios ha manifestado su poder ha sido perdonando. Más que creando, fijaros bien, más que creando, más que haciendo un milagro físico. Esa es la mayor manifestación del poder de Dios, de la misericordia de Dios. No ya el crear, sino el recrear, el hacernos de nuevo. Eso tenemos que subrayarlo mucho. Por eso la restauración de nuestra unión con Dios pues está también subrayada en ese diálogo de Jesús con Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y así toda la tradición auténtica y todo el magisterio de la Iglesia le llaman renacimiento, regeneración. A la filiación divina no se llega por voluntad humana, sino por la omnipotente voluntad de Dios. Por eso decimos que es la recreación, una segunda creación todavía mayor que la primera, mucho más perfecta que la primera. Por esto subrayar que el sacramento de la penitencia tiene este nombre de sacramento del perdón, es subrayar la capacidad de Dios de dar paz, de ser fuente de paz y fuente de alegría. El sacramento de la penitencia, especialmente subrayado cuando le llamamos sacramento del perdón, pues subraya mucho que este sacramento es fuente de paz y de alegría. El hombre no puede tener una paz y una alegría interior sin el perdón de Dios, porque sería como tener la sensación de que, pues de que he desaprovechado los dones de Dios, de que se me ha escapado un tren que no puedo volver a coger, y eso, pues sin duda alguna, tiene que generar pues angustia, sensación de fracaso, sensación de decir, pero bueno, el proyecto de mi vida se ha frustrado. ¿Cómo puedo yo ser feliz sabiendo que he desperdiciado los dones que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que la vocación para la que yo he sido creado, pues la he frustrado? Es que es imposible tener paz y ser feliz. Es que es más, lo único que al hombre verdaderamente le puede quitar la paz es el pecado. Las demás cosas, si nos quitan la paz, nos la quitan indebidamente. Indebidamente, pues por nuestros apegos y por nuestra falta de estar centrados en la vida, ¿no? Lo único que al hombre le puede robar la paz, pues es el pecado. E incluso en el designio de misericordia de Dios podemos decir, el pecado ha sido reconducido por ese perdón, por ese don supremo, por ese don superlativo, ese don perfecto. Por eso uno dice, es que este sacramento es fuente de paz y alegría. Es como podríamos decir, la historia de mi pecado no ha podido con la vocación para la que Dios me ha creado. O sea, no ha sido capaz de destrozar mi vocación. Dios tiene capacidad de reconducir. Esto es fuente de perdón. Sin duda alguna, el sacramento de la penitencia ayuda mucho a tener una psicología, una psicología sana y equilibrada. El motivo de que haya, uno de los motivos, ¿no?, de los que haya tanto desequilibrio actualmente, pues sin duda alguna es este. Es que es curioso. El hombre necesita el don de la paz interior, y el don de la paz interior pues solamente puede venir cuando uno recibe el abrazo del perdón. Por ejemplo, en las enemistades largamente sostenidas, pues entre familias, entre amigos, etcétera, esas enemistades acaban destrozando interiormente a una persona, la acaban endureciendo. Si uno
se va habituando, si va haciendo callo, como se dice, ¿no? Si va haciendo callo a una situación de enemistad, de que se cruza con determinada persona y no se saludan y se niegan mutuamente el saludo y se dan se giran la cabeza, etcétera, etcétera, eso va generando dureza de corazón. Uno se va acostumbrando a una situación anómala y va haciendo lo normal lo que es anormal. De manera que pues, es imposible que esa persona conozca la verdadera alegría. Se va endureciendo, se le va robando alegría, se le va robando ilusión, esperanza, y todo eso acaba cambiando hasta el propio carácter. El propio carácter cambia en esas situaciones. El perdón es necesario para la alegría. Sin perdón se va fraguando un carácter amargado, cínico, endurecido. Uno, en todo caso, ríe por no llorar. Pero que nos quede claro que el perdón es necesario para la paz y la alegría. La capacidad de pasar página, la capacidad de que el pasado no nos aplaste, de que el pasado no sea como una losa para nosotros, es básico. Por eso, en la misma fórmula del sacramento de la penitencia, tal y como aquí el catecismo en este punto nos lo dice, remarca esto: nos concedas el perdón y la paz, dice el sacerdote, el momento en que da la absolución de los pecados. Dios Padre Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y luego continúa: yo te absuelvo de tus pecados. Fijaros cómo dice el perdón y la paz. La misma fórmula de la absolución está uniendo las palabras perdón y paz. Es que están unidas. Es que una paz que no esté basada en el perdón es falsa. Es falsa. Y también hay que decir esto, hoy en día, pues cuando se habla tanto de los procesos de paz, etcétera, la verdadera paz tiene que estar basada en el perdón. Una paz verdadera no es una paz que es una especie de cálculo de egoísmos consensuados, ¿no? Como si se dijese: venga, vamos a hacer un pacto de paz. A ti te permito ser egoísta hasta este punto. Y luego tú a mí me permites mis egoísmos hasta este punto. La verdadera paz no es un consenso de egoísmos. La verdadera paz es la que parte de un arrepentimiento sincero, del que se obtiene el perdón. Sin arrepentimiento, sin perdón verdadero, la paz estará siempre construida sobre bases de papel de fumar. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión antes de pasar al siguiente nombre de estos 5 nombres con los que se designa a este sacramento del perdón. Y por último, este punto 1424 dice: se denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: ve primero a reconciliarte con tu hermano. El quinto nombre, por lo tanto, después del nombre de conversión, penitencia, confesión, perdón, el último, reconciliación. Sacramento de la reconciliación. Especialmente hay un texto al que el catecismo nos está remitiendo a él, que es 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículos 17 y siguientes, ¿no? Que dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros
la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Bueno, la palabra, la expresión reconciliación, sugiere pues un proceso de mediación. Hay una mediación para reconciliarnos. Esa mediación, Dios Padre la llevó a cabo a través de Jesucristo. En Jesucristo, como dice ese texto de San Pablo, estábamos siendo nosotros reconciliados con Dios. La humanidad estaba siendo reconciliada con Dios Padre. ¿Quién era el mediador de ese proceso de reconciliación? Jesucristo. Y ahora en esta situación actual, en esta economía sacramental en la que estamos actualmente, la Iglesia es la mediadora en este misterio de reconciliación. Es decir, cuando celebramos el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión, como queráis llamarlo, cuando celebramos este sacramento, es Cristo el que nos está reconciliando con Él a través del sacramento, a través de la Iglesia. La palabra reconciliación, pues es eso de conciliar, volver a conciliar, volver a unir lo que Dios ha unido, que no lo separe el pecado. Podríamos decirlo de esta forma. Eso significa reconciliar, volver a la comunión, porque el hombre ha sido creado pues para vivir en comunión con Dios. Y el pecado ha roto esa conciliación, esa comunión. Luego, el sacramento del perdón reconcilia, vuelve a hacer una comunión donde el pecado la había roto. Y hay una mediación para poder llevar a cabo ese don de reparación. Y esa mediación es la de Cristo prolongada en su Iglesia, expresada en este sacramento en concreto. Hay personas, ¿no?, que suelen tener una especie de don especial, un don maravilloso, por cierto, pues de hacer de mediadores en conflictos entre personas que tienen desavenencias, que es una auténtica vocación, la vocación de intermediar entre pues, roces, conflictos, etcétera. Muchas personas no quieren meterse en ese lío, pues claro, porque hay un peligro de salir escaldado. Bueno, pues algo así, esa capacidad de intermediar, esa capacidad de poner paz donde el pecado ha puesto discordia y ruptura, ese es el sacramento de la penitencia. Es como si alguien sentase a dos personas bien distintas, ¿no?, o bien distanciadas una de la otra. Bien, y ese que nos sienta es Jesucristo, es la Iglesia, es nuestra Madre. Nos dice, ven a reconciliarte, ven, aprende a recibir el don de la paz y el don de la alegría. Ven, exprésate, deja que Dios te hable y tú también háblale a Dios. Es esa mediación de la Iglesia Madre que media entre nosotros y Dios, pues para que Dios no tenga, también como lo decimos en la celebración de la Santa Misa, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. La Iglesia está mediando, está reconciliándonos con expresiones como esa. Es hermoso verle también a Moisés en el monte Sinaí, pidiendo perdón por su pueblo, diciendo, Yahvé, ten compasión de este pueblo que es duro de cerviz, no acabes con ellos. Bien, es una manera de hablar porque es que el mismo Yahvé quiere dar el don de la vida, no es que haya que convencerle de ello. Pero es verdad que eso está significado en esa mediación. La Iglesia pues reconcilia. Nosotros también tenemos que, los que hemos sido perdonados por este sacramento de la reconciliación, tenemos que ser reconciliadores. Tenemos que extender pues ese don que hemos recibido hacia nuestros hermanos y intentando llevar a la reconciliación con Dios a quien rompió la comunión con Él. Intentando también, como decía, ser testigos de reconciliación entre quienes están enemistados, quienes están verdaderamente pues, distanciados por la ofensa.
Y se nos ofrece otro texto. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, se nos dice Mateo 5:24. El texto ya os haréis un poco, lo recordaréis, dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la ajena del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Fijaros que este texto habla de la importancia de la reconciliación como paso previo a presentarse delante de Dios, a presentarse ante su presencia. El hombre no puede presentarse fracturado ante Dios. Acordaros de cómo cuando Caín estaba, después de haber cometido su pecado contra su hermano, estaba ante Yahvé. Yahvé le decía: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Dios, cada vez que le decimos Padre mío, Él te dice: Padre mío, ¿y dónde está tu hermano? Tu hermano también me invoca con nombre de Padre. Si los dos me llamáis Padre, es que debéis de ser hermanos, ¿no? ¿Dónde está tu hermano Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que lo eres. Claro que lo eres. Hay una llamada pues profunda, ¿no?, a que ante Dios nos presentemos reconciliados, que este sacramento sea un sacramento de volver a la comunión en la que Dios nos ha creado. Sacramento pues que expresa esa capacidad de volver a ser ante Dios lo que comenzamos a ser cuando salimos de sus manos, ¿no? Él nos creó como familia, nos creó en comunión de amor, y en comunión de amor y como familia también tenemos que retornar a Él. Bien, dejamos aquí esta explicación de los 5 nombres de este sacramento: conversión, penitencia, confesión, perdón, reconciliación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.